Buenas tardes. En esta grabación voy a realizar el examen de septiembre del 2019 de la asignatura de Diseño de Investigación y Análisis de Datos, en concreto el modelo A. Un modelo que hicimos en clase, los supuestos uno y 2. Me quedó pendiente el 3 y lo que voy a hacer en esta grabación es realizarlo al completo, ¿vale? No recuerdo bien exactamente en qué pregunta me quedé y creo que es mejor pues tenerlo ya el vídeo de todo el examen. Bien, vamos a empezar pues. Ya sabéis que lo primero que tengo que hacer es leer bien y comprender bien cuál es la situación correspondiente en cada uno de los supuestos. Y la primera situación a la que me enfrento, pues es bastante sencilla. Me explica lo que es el craving, que recordar que es el deseo que siente una persona de que ha consumido drogas, que ha probado drogas a lo largo de su vida, pues el deseo irrefrenable que tiene de volver a consumir. Y lo que me habla aquí es que, pues que se ha llevado a cabo el experimento con 60 adictos a la cocaína. Se han distribuido en dos grupos del mismo tamaño, es decir, 30 y 30. A los primeros 30 les he llevado a cabo con ellos una terapia cognitivo-conductual con el fin de prevenir el craving, y los 30 restantes he llevado a cabo una intervención o una terapia basada en el mindfulness, ¿vale? IBM. TCC es la terapia cognitivo-conductual, IBM es la que está basada en el mindfulness. Y aparecen ahí en el recuadro inferior, pues cuáles son los resultados correspondientes a la media, digamos, del deseo correspondiente al craving, o la intensidad, es concretamente lo que dice, correspondiente al craving en relación con la cocaína de cada uno de los dos grupos experimentales. Aparece también, como veis, la cuasi desviación típica, y te aparece también el número de recaídas que ha habido en cada uno de los grupos. De los 30 que siguieron la terapia cognitivo-conductual, como veis, hubo 8 recaídas, y de los que siguieron la terapia basada en el mindfulness, pues hubo 12. Esa sería la situación a partir de la cual pues, voy a tener que ir respondiendo las diferentes preguntas. La primera pregunta, que es teórica, como ya dijimos en clase, por lo que me preguntan es que la distribución muestral de la proporción, qué tipo de estadístico, ¿vale? ¿Qué tipo de distribución es el que sigue? ¿Mm? Es una pregunta teórica, pues es de la primera semana del curso, que es cuando repasamos las principales distribuciones muestrales, lo que era la media muestral, la proporción muestral, la cuasi desviación típica muestral, la desviación típica muestral, y en concreto, y en el caso que me preguntan de la proporción, la distribución muestral sigue una distribución binomial, pero se aproxima a la normal cuando las muestras son grandes. Eso de se aproxima a la normal cuando las muestras son grandes, pues es casi algo común pues al resto de las situaciones. También sabéis que hay casos, por ejemplo, cuando la media, cuando tengo que construir la media y se desconoce la varianza poblacional, pues es una T, pero para valores muy grandes esa T también se aproxima mediante una normal. Pero en concreto la respuesta correcta es la A. La proporción muestral se distribuye como una binomial. La segunda pregunta es que con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál debería ser el tamaño muestral necesario para estimar la población de las recaídas de los que son sometidos a la terapia contra el craving con un error máximo del 5%? Eso es lo que me dicen. Entonces, bueno, yo creo que es un problema bastante sencillo. Si me voy a mi formulario a la página 10, a la página 9, perdón, porque estaríamos con los que, con la única muestra de todos los que siguen en conjunto, porque fijaros que me habla en conjunto de las 60 personas que siguen la terapia, pues lo que tengo que hacer es construir un intervalo de confianza para los que tienen recaídas. Fijaros que en la muestra de las 60 personas que siguen la terapia, 30 un tipo y 30 de otro, en total, como veis, ha habido 20 recaídas. Yo creo que ese es el único punto que uno se tiene que dar cuenta de que me están preguntando en relación al conjunto, no me hablan de una terapia en concreto. Siguiendo el tamaño muestral especificado en la fórmula, como veis, de la página 9, pues la n es la p por 1 menos p entre z cuadrado 1 alfa medios, error cuadrado máximo. La p, ya lo dije antes, es en la muestra de las 60 personas los que han tenido la recaída, que son 20, 20 de 60. Si simplificáis o cogéis la calculadora, veréis que eso es un tercio. Yo he redondeado con dos decimales, 0,33. El error máximo, pues aquí me lo dicen, el 5%, pues 0,05. Y el z alfa medio, 1 menos alfa medio, perdón, correspondiente al nivel de probabilidad que me piden. Como el nivel de confianza es del 95%, tengo que determinar cuáles son los dos valores que determinan las zonas rojas. Uno sería el positivo, que es el que yo voy a buscar, y otro sería el negativo. Como en ese intervalo se tiene que abarcar o coger una probabilidad de 0,95, por detrás del mayor de los valores tiene que quedar toda la que queda hacia atrás, que sería 0,975, como tantas veces hemos explicado.
Mirando en la tabla de la normal 0,1, pues ese valor sería el 1,96, como tantas y tantas veces hemos deducido a lo largo del curso. Sustituyendo en la fórmula que antes dijimos, haciendo las operaciones, queda 339,75, que redondeando sería 340. Fijaros que la respuesta que es más se adecua sería la C. Hay un problema por el redondeo. Ya dije aquí que llevamos un redondeo y eso lo que hace que no en esta, sino que en muchas de las preguntas al final no se tenga que ir a la que más cerca está. Porque en muchos de los casos la respuesta que aparece en el cuestionario ha sido calculada por medios utilizando ordenadores, no se han hecho redondeos. Vale, la respuesta correcta sería por consiguiente la C. La tercera pregunta lo que me dice es que el investigador desea contrastar la hipótesis de que la varianza de aquellos que siguen el procedimiento basado en el mindfulness es menor de 50 puntos. Eso es en esencia, vamos, en esencia eso es lo que me preguntan. ¿Cuál es el estadístico del contraste que yo tendría que utilizar? ¿Cuál de las tres opciones? Pues en este caso, fijaros que me dicen que tengo que hacer un contraste en relación con la varianza. Cuando yo quiero realizar un contraste en relación con la varianza, si me voy a la página 9, fijaros que aquí sí que me especifica claramente que me estoy ciñendo solamente al grupo, a los 30 individuos que siguieron la terapia basada en el mindfulness. En este caso, en esta segunda columna estaría, ¿no? Si me voy a la página 9, fijaros que, bueno, está claro también el contraste, lo que tantas veces también os he dicho y os digo. Siempre la hipótesis alternativa es la hipótesis desde la perspectiva del investigador. Fijaros que como me dice que el investigador quiere contrastar la hipótesis de que la varianza dentro de ese grupo es menor de 50, pues esa es la hipótesis alternativa, la H sub 1. La varianza de los que siguen la terapia basada en mindfulness es menor que 50. Automáticamente que queda fijada a partir de la perspectiva del investigador la hipótesis alternativa, la nula sería la contraria. El estadístico del contraste que tengo que utilizar en este caso, veis en la página 9 que está basado en la G cuadrado. Y en concreto esta es la fórmula de obtenerlo. N-1 por ese cuadrado N-1 entre sigma cuadrado 0. Sustituyendo en la fórmula, tengo todo lo que necesito. N-1 sería 29, porque ya dije antes que me estoy ciñendo a los 30 que siguieron la terapia basada en el mindfulness. S cuadrado N-1, pues como veis aquí, sería S,9 elevado al cuadrado. Y sigma cuadrado 0, que como veis es 50. Haciendo la cuenta, eso queda 27,61, que en este caso coincide exactamente, lo aproximado, con la respuesta A. La cuarta pregunta lo que me dice ahora es que el psicólogo quiere comprobar que la proporción de recaídas tras la intervención basada en mindfulness es significativamente inferior a la mitad, es decir, al 50%. ¿Cuál sería la hipótesis nula que tendría que formular? ¿Cuál de las tres opciones? Lo mismo que os dije antes. Si lo que él quiere comprobar es que la proporción en la población de recaídas es menor que el 50%, pues esa sería la hipótesis alternativa, lo que he escrito aquí. H sub 1 es que la proporción, no olvidéis que cuando estoy refiriéndome a un parámetro poblacional utilizamos letras griegas, pi, la proporción de los que siguen la terapia basada en mindfulness es menor de 0,50, la hipótesis nula sería la contraria. Por lo tanto, rápidamente llego a la conclusión de que la respuesta correcta, como veis, pues sería la B. Esa es la hipótesis nula. El 5. Si el psicólogo quiere comprobar que la proporción de recaídas tras la intervención basada en mindfulness, es decir, sigo con el mismo grupo, es significativamente inferior al 50%, ¿cuál es el estadístico de contraste y el valor crítico? Fijaros que ahora me dicen también cuál es el nivel P. ¿Cuánto valen el P, la P, y cuánto vale el estadístico del contraste? Vale, pues vamos a calcularlo. Lo mismo, lo primero siempre es cuál sería la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que quiere el psicólogo, el investigador, comprobar? Pues aquí me lo dicen, que la proporción de los que siguiendo la terapia basada en mindfulness, la proporción de recaídas es menor que 0,50. Esta sería la hipótesis nula. Si me voy a la página 9, pues el estadístico del contraste correspondiente a la proporción, pues es el que aparece aquí, es una Z, está basado en una normal 0,1. Esta sería la fórmula de conseguir el estadístico del contraste. Os recuerdo que esto que aparece en el primer denominador es el error típico de la proporción muestral o el error típico de la proporción. Recordad siempre que el error típico de se corresponde con la desviación típica del parámetro, ¿vale?, muestral correspondiente, ¿vale? La fórmula, si seguís mirando dentro del mismo formulario, es esta que aparece aquí y lo único que tengo que hacer es sustituir. Sustituyendo, pues me quedaría que P
Fijaros que en este caso P, como me estoy restringiendo a los que siguieron la terapia basada en mindfulness, pues los que tienen recaídas en la muestra, la P recordad que se corresponde con el parámetro muestral, sería 12 individuos de los 30. Por eso aquí pongo 12 entre 30. Lo demás es fácil y la cuenta queda menos 1,095. ¿Vale? Que redondeando sería, pues evidentemente, menos 1,10, menos 1,1. Problema, que tengo que calcular la P correspondiente, puesto que, como veis, hay dos respuestas que se adecúan a ese valor del estadístico, a ese valor de la Z. Vale. Para calcular el valor correspondiente al nivel crítico, calcular la P o el nivel crítico, que es como se llama, pues lo que tengo que hacer es ver cuál es la probabilidad que queda en la dirección contraria, en la dirección a la cual señala la hipótesis alternativa, H1. Lo veis que marca hacia la izquierda, por lo tanto, en este caso, la zona de aceptación de la hipótesis alternativa se encuentra hacia la izquierda. Tendría que ver entonces cuál es la probabilidad que queda por detrás de ese valor, del menos 1,10. Si me voy a la tabla de la normal 0,1, veréis que el valor es 0,1357. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la C. Pasamos a la 6. Dice, el análisis de datos que el psicólogo aplicaría para comprobar que la intensidad al Krabin es menor después de la terapia cognitivo-conductual que cuando se lleva a cabo la intervención basada en el mindfulness, ¿qué tendría que hacer? Pues evidentemente tendría que hacer un contraste unilateral de diferencias hacia la izquierda, menor, de medias para muestras independientes, ¿vale? Siempre tiene que ser de medias, porque cuando se trata de comparar la intensidad de dos cuestiones, fijaros que la intensidad es un valor que no se corresponde con una proporción. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Este sería el contraste que tendría que llevar a cabo, en este caso, el psicólogo. En el 7, con referencia a la pregunta anterior, ¿cuál sería el estadístico del contraste que yo obtendría en valor absoluto? Pues muy bien. Fijaros que si me voy a la página 10, me tengo que ir ya a la página 10 porque fijaros que ya estoy haciendo una comparativa entre dos grupos. Estoy comparando el grupo de los que siguieron la terapia cognitivo-conductual con el grupo de los que siguieron la terapia basada en mindfulness. En concreto, estoy tratando de averiguar si es significativamente menor, como veis aquí, esto es lo que yo quiero demostrar, si es significativamente menor el deseo del craving en los que siguieron la terapia cognitivo-conductual que entre los que siguieron la terapia basada en el mindfulness. Pues muy bien, si yo miro en la página 10, veo que para llevar a cabo un contraste correspondiente a las diferencias entre dos medias, tengo dos posibilidades. Y las dos posibilidades pasan, bueno, lo primero que tengo que tener claro es que de la primera fila de la página 10 no se corresponde porque no se conocen las varianzas. Tendría que estar entonces en el caso de llevar a cabo una comparación o una comparativa entre dos medias, pero la duda o la pregunta es si puedo asumir que las varianzas son iguales, tendré que hacer un estadístico basado en la t-de-Student, o si tengo que asumir que las varianzas son distintas, tendría que hacer otro estadístico diferente también basado en la t-de-Student. Bueno, yo creo que, a ver, hay supuestos en los cuales uno no puede obviar o puede dar por bueno que ese supuesto se cumple. En concreto, en alguno de los ejercicios que hicimos en clase, os recordé que hay una situación en la cual se puede obviar esa comprobación y es cuando los dos grupos tienen el mismo número de individuos, cosa que se cumple aquí, pero también se tiene que cumplir el supuesto de que la variable dependiente, lo que estoy midiendo, en este caso el deseo ante el craving, siga una distribución normal. Y eso en este supuesto o en este caso, pues no está suficientemente claro. En un caso o en el otro, yo creo que lo más recomendable siempre es llevar a cabo un contraste sobre la varianza para ver si puedo asumir que esas varianzas sean iguales o distintas, ¿eh? Y eso es lo que yo he hecho aquí. Entonces, siempre en este caso, como podéis ver en el libro, el contraste que se lleva a cabo es la hipótesis nula, que las varianzas son iguales, hipótesis alternativa, que las varianzas son distintas. Y voy a ver si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En el caso de que haya evidencia suficiente, es decir, que el test que voy a llevar a cabo sea significativo, pues no podré utilizar la fórmula basada en, o no podré asumir que las varianzas sean iguales. Perfecto. Pues nada, si miráis en la página 10, el estadístico del contraste que tengo que utilizar, pues es este de aquí, y lo único que hago es dividir. Hay una observación que sí que os quiero decir, y es que siempre que se lleva a cabo un contraste sobre la igualdad de dos varianzas, siempre en el numerador
siempre en primer lugar se pone aquí aquel grupo que tenga mayor variabilidad. Fijaros que no he cogido 6,3 entre 6,9, sino que he cogido 6,9 entre 6,3 con toda mi intención. ¿Vale? Tened cuidado con eso, ¿eh? Siempre que se hace un estudio en relación con la variabilidad, en el primer grupo, el que se pone a la izquierda, es el que presenta una varianza mayor. En este caso, IBM, no TCC. Vale. Con ese matiz, la F que queda es 1,10. Los grados de libertad son, como podéis ver en el formulario, N1-1 y N2-1, es decir, 29-29. Y mirando en la F, que es el tipo de distribución que sigue en este caso, como podéis ver, la que más se aproxima es la 30-30, prácticamente igual. Me he ido al nivel de confianza más exigente, a la última página de las probabilidades que vienen en el formulario, 0,99, y el valor crítico correspondiente me sale 2,386, muy alejado del valor que yo obtuve, que es 1,10, con lo cual hay evidencia significativa, ¿vale? Hay evidencia suficiente para poder asumir que las varianzas son iguales. Dicho que al revés, no hay evidencia, eso tendría que haber ocurrido si la F hubiese caído en la zona pequeñita. Si la F hubiese caído en la zona pequeñita, habría evidencia para poder rechazar la hipótesis nula, por consiguiente no podría asumir que las varianzas son iguales. Pues ya está. Con ese matiz, el estadístico del contraste, asumiendo ahora ya de manera totalmente justificada que las varianzas son iguales, pues es el que aparece pues, en la página 10. Aquí están todas las operaciones. Bueno, os digo lo de siempre. Aquí, esto que aparece aquí sería el error típico de las diferencias de las medias muestrales. Siempre que veis el sigma sub no sé qué subíndice. Esta fórmula la primera vez que uno la ve da un poco de miedo, no es tan difícil, ya la hemos utilizado otras veces, hay que tener eso sí bastante cuidado con la calculadora de no meter la pata, y yo hice la cuenta y me salía menos 0,997. Tened cuidado que uno va rápidamente aquí a mirar y dice, madre mía, me estoy equivocando porque no se corresponde. Pero no olvidéis que pone en valor absoluto. Por consiguiente, si yo este valor lo cojo en valor absoluto, redondeando sería menos 1. ¿Vale? Redondeando menos 1. Si cojo el valor absoluto sería 1. Por tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Vale? Bueno, me pide ahora en el 8 que calcule cuál es el nivel crítico P para el contraste de hipótesis anterior. Vale, eso que veis ahí que es un poco lioso, os dije en su momento en clase que os tomaseis el tiempo suficiente para tratar de entender esta diapositiva porque es bastante ilustrativa de lo que tengo que hacer cuando tengo que acotar un determinado nivel crítico porque el valor correspondiente no aparezca en las tablas a las que yo tengo que utilizar, a las que me tengo que ceñir. Vale. Lo primero que tengo que tener claro es que el nivel crítico sería la probabilidad que queda por detrás, tal y como he explicado antes, del estadístico de contraste que era t igual a menos 1. Este sería la P, que es lo que me piden, el nivel crítico. Pues muy bien, en principio es un problema que sería bastante sencillo. Sería bastante sencillo siempre que yo en mi formulario tuviese una T de student con 60 grados de libertad. Si yo me voy en mi formulario y busco la T de student, ¿vale? Con 60 grados de libertad me pongo tan contento porque yo la veo. Pero el problema que hay es que en la T de student, el valor que viene, perdón, son valores positivos. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer en este tipo de problema es trasladarlo a la parte positiva. Y eso es lo que yo hago. Es decir, yo cojo el t igual a menos 1 y lo traslado a la parte positiva, que sería este que te estoy señalando aquí. Este sería el valor t igual a 1. De los tres puntitos azules, el que está en el medio. Y evidente, como la t de student es una variable que es simétrica, la probabilidad que se acumula hasta, es decir, la que queda por detrás del menos 1, es la misma que la que queda por encima, la que supera al 1, que es lo que te estoy señalando aquí. Esta probabilidad, la P, fijaros que es por simetría la misma que esta. Muy bien. Una vez que yo haya trasladado el problema a la parte positiva, porque en la T de student solamente aparece la parte positiva, que es algo, por ejemplo, que nosotros en bachillerato en la normal 01 en la Z tenemos que hacer, porque en las tablas de la normal 01 que se manejan en bachillerato solamente viene la parte positiva. Vale. Una vez que yo ya tengo desplazado el problema, insisto, a la parte positiva, lo que tengo que hacer es buscar en la tabla correspondiente a la T de student con 60 grados de libertad el valor 1. Y ahí es donde viene el segundo problema, porque el valor 1 no viene. Los dos más cercanos vienen el 0,848, que se queda corto, que sería el puntito azul que veis a la izquierda, y otro que se queda muy pegadito por encima, que sería el 1,045. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Pues muy fácil.
Si yo cojo el que se queda corto, el 0,848, vería que hasta él la probabilidad que se acumula es 0,80. Por lo tanto, la que queda por encima de él sería 1 menos 0,80, la restante, 0,20. Esta sería 0,20. Y el que se pasa, el que lo supera, el 1,045, veréis que se corresponde con el valor hasta el cual se acumula una probabilidad del 85%, 0,85. Por lo tanto, la que quedaría por encima sería 0,15. Pues ya lo tengo prácticamente hecho, porque el valor que yo estoy buscando, la P, estaría evidentemente entre el primero de los valores y el segundo. La P estaría, por tanto, entre 0,15 y 0,20, ¿vale? No liéis con los decimales, porque hay gente que llega aquí y luego va aquí y no es capaz de digerir esto. Si quitásemos los decimales, pues la P estaría entre 15 y 20. Quedaros con esa idea. Pregunta, si la P está entre 15 y 20, ¿podría ser válida la primera pregunta, que sería que el A es más pequeño que 1? Pues evidentemente que no. Si te estoy diciendo que la P, o hemos deducido que está entre 15 y 20, la A no pudiera ser, no puede ser cierta. La segunda me preguntan si es posible que la P esté entre 1 y 5. Respuesta, que no, hombre, que no, que ya te he dicho que está entre 15 y 20. Y la tercera, ¿sería cierta? ¿Se adecua el que la P esté entre 15 y 20 con la opción o posibilidad de que la P sea mayor que 5? Pues sí. Esta sería la única opción de las tres que es correcta. Esta diapositiva es bastante ilustrativa, ¿vale? Y convendría que os tomaseis vuestro tiempo para entenderla, porque hay muchas preguntas correspondientes al nivel crítico en las cuales uno tiene que acotar para poder responder. Vale, me pregunta ahora el 9 si para la hipótesis anterior el tamaño del efecto medido por el estadístico de Cohen fuera 0,26, ¿qué indicarían esos resultados? Fijaros que no me dicen que calcule el estadístico de Cohen, que yo lo podría calcular si nos vamos a la página 10, creo que es, lo voy a mirar, efectivamente, en la página 10. Fijaros que viene la fórmula para calcular el tamaño del efecto o el estadístico de Cohen, que viene ahí. No es eso lo que me piden. Ellos me dan lo que vale el estadístico de Cohen y se trata de que yo sea capaz de digerir ese resultado. Recordar que el estadístico de Cohen establece una graduación cualitativa en función del valor y en concreto 0,26, si os acordáis, pues es un nivel que es no muy alto, ¿vale? Pero no me preguntan el nivel cualitativo, sino que me preguntan cuantitativamente. Y para cuantificar la respuesta, pues esto era lo que yo tenía que hacer. Lo que yo tenía que hacer era sabiendo lo que vale el estadístico de Cohen, insisto, 0,26, el tamaño del efecto, pues me voy a una normal 0,1 y lo que hago es ver cuál es la probabilidad que queda por detrás y cuál es la probabilidad que queda por encima. Si me voy a la tabla de la normal 0,1 y busco el valor 0,26, veréis que la probabilidad es 0,6026. Por consiguiente, por encima, pues sería la restante hasta 1, 0,3974. Eso es lo que tengo que tener claro. Vale. Otra cuestión que tengo que tener aquí claro es que en relación con lo que yo acabo de ver, la media, mirando aquí la media, no hace falta mirar aquí, simplemente mirando aquí, yo veo que los que siguen la terapia basada en mindfulness, en media, tienen un grado de craving, un grado de deseo de consumir cocaína mayor que los que siguen la terapia conductivo-conductual. La pregunta es si eso es significativamente alto o es bajo. Hombre, ya hemos dicho que es bajo. Pero ¿cómo lo puedo cuantificar en porcentaje? Pues con las cuatro opciones que aparecen aquí. Con estos porcentajes. El 60,26% de los tratados con IBM tendrán un valor correspondiente del Craving superior a la media de los tratados con la terapia conductivo-conductual. Dicho al revés, el 39,74% de los trabajados con IBM, fijaros que son menos de la mitad, tendrán un valor del Craving que estará por debajo de la media de los tratados con la terapia conductivo-conductual. Pero puedo cambiar ahora desde la perspectiva de los otros, es decir, en vez de hablar primero de los IBM y después de los TCC, primero hablo de los TCC y luego de los IBM, ¿no? Fijaros que cuando ocurre eso, la mayor parte de los TCC tienen que tener valores por debajo, porque fijaros que el TCC está por debajo. ¿Cuánto por debajo? Pues este número que aparece aquí. El 60,26% de los tratados con TCC están por debajo de la media de los tratados con IBM. Al revés,
Pues el 39,74 de los tratados con TCC están por debajo de la media de los tratados con IBM. Es un poco lioso, pero esas son las cuatro posibles interpretaciones que yo puedo hacer de esto, desde esta perspectiva. ¿La respuesta cuál es la respuesta correcta? Pues la C. Y fijaros que se corresponde con lo que he puesto aquí en azul. Y con ello pasamos y nos plantamos ya en la situación 2. En la situación 2, pues también es bastante sencillo. A ver, como siempre, los problemas son sencillos cuando los entiendes y los lees. Te habla de un trabajo de fin de grado presentado en la convocatoria de junio por un estudiante, en lo que trata de ver si el estilo de liderazgo, que tiene dos niveles, transformacional frente al autocrítico, es decir, habría dos, transformacional autocrítico, y el género del líder, que está claro, bueno, vamos a entrar ahora en moderneces de, vamos a suponer que el género pues es dos, no vamos a entrar en que hay gente binaria ni cosas extrañas, ¿vale? Nos diríamos por ahí. Y el género que sería, pues dos, hombres y mujer. Y la pregunta es si esos dos factores, que incluso en el propio lenguaje usual se utiliza así, influyen o no en ciertas variables de los empleados. Por ahí varios ejemplos. Satisfacción laboral, rendimiento, sentido de pertenencia o compromiso con la empresa, en fin, cuenta ahí un rollo. Te dice aquí, posteriormente del rollo, que se ha llevado a cabo este cuestionario a 15 empleados pertenecientes a cada condición. ¿Qué significa eso de 15 empleados pertenecientes a cada condición? Pues a las cuatro mezclas. Es decir, he cogido 15 hombres que siguen el estilo transformacional, 15 hombres que siguen el estilo autocrítico, 15 mujeres que siguen un modelo de liderazgo transformacional y otras 15 mujeres que siguen el modelo de liderazgo autocrítico. ¿Vale? He cogido 15 empleados de cada uno de los tipos. Fijaros que eso que acabo de decir ya me está diciendo que las muestras son independientes, evidentemente, porque no he hecho pasar a todos los empleados por todas las situaciones experimentales, ¿no? He cogido 15 empleados de cada una de las diferentes opciones. Y aquí lo que me da es pues todos los resultados. Me da una serie de resultados y al final pues me dice por la coletilla que me pone muchos problemas. Asumiendo que se cumplen los supuestos necesarios para poder llevar el contraste de hipótesis, respondo a las siguientes preguntas. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener claro que estamos ante una nova. Hombre, yo cuando uno ve aquí SC estilo de liderazgo, SC género, SC entre, SC total, pues estamos en una nova. Es más, cuando he ido aquí estos cuatro ingredientes, automáticamente ya sé que estoy en una nova que en la cual fijaros que hay dos factores, estilo de liderazgo y género. Por lo tanto, yo ya de boca, aunque voy a responder ahora detalladamente y con cuidado esas cuatro preguntas para poder ubicarme, yo sé que estamos, evidentemente, ante un ANOVA de dos factores con muestras independientes. Vale. ¿Cuántas variables independientes o factores hay? Esas son las preguntas que me tengo yo que plantear. ¿Cuántos niveles tienen? ¿Cuál es la variable dependiente? Siguiente pregunta, ¿es un diseño intersujetos? ¿Las muestras son independientes o intrasujetos? Las muestras son relacionadas. Ya hemos respondido antes. ¿Es de efectos fijos o es de efectos aleatorios? ¿El diseño es equilibrado o no equilibrado? Bueno, muchas de las preguntas ya las hemos dicho. Hay dos variables independientes, dos factores, que son el estilo de liderazgo con dos niveles, de estilo de liderazgo transformacional y autocrítico. Y hay otro factor que es el género, pues que tiene dos niveles, masculino y femenino. Y supuestamente, desde la perspectiva del investigador, influyen en cuanto a la variable dependiente que es la satisfacción laboral. Siguiente pregunta, ¿diseño intersujetos, muestras independientes o intrasujetos? Pues evidentemente que es un diseño intersujetos. Es más, siempre que tengo dos factores, las muestras son independientes, como podéis ver en el formulario. No aparece ANOVA de dos factores con muestras relacionadas o repetidas. ¿Es de efectos fijos o de efectos aleatorios? Pues también de efectos fijos. Los niveles correspondientes a los factores están perfectamente determinados. El estilo de liderazgo transformacional pues tendrá determinadas características que sería fácilmente reconocible. El autocrítico, aquí pone autocrático, está mal, debería ser, sí, es el autocrático. Estaba diciendo autocrítico todo el rato. Y el género, pues igual. El género masculino y el género femenino están pues, perfectamente determinados y son entendibles. Diseño equilibrado o no equilibrado. Ya lo hemos visto también antes. Es equilibrado. En cada una de las situaciones experimentales, en cada condición, pues hay 15 empleados, 15 individuos. Muy bien. Conclusión, pues es un diseño de dos factores con muestras independientes. Vale.
Está claro, como aparece ahí en mayúsculas, que es una ANOVA, análisis de la varianza, lo que yo tengo que seguir para llevar a cabo en este caso, para obtener el estadístico del contraste. Siempre el estadístico del contraste se obtiene dividiendo la media cuadrática entre la media cuadrática del error. Quedaros con eso, ¿eh? Porque hay muchas veces que uno duda en cuál es el error, pues el error siempre es lo que aparece en el denominador. Es decir, que cuando tengo un factor con muestras independientes, el error es la fuente de variabilidad, la fuente de variación intra. Cuando tengo, como es el caso, dos factores con muestras independientes, el error es la fuente de variación que se lleva a cabo con la interacción entre el sujeto y los dos, entre los sujetos y los dos factores. Y cuando las muestras son relacionadas, pues el error es la interacción entre los sujetos y el factor. Solamente aquí hablamos de el factor. Vale. En este caso, este sería lo que tendría que seguir, página 14 y 15 del formulario. Y la primera pregunta que me hacen, una vez que ya he ubicado cuál es el problema, me tomo mi tiempo, pues es la pregunta 10. ¿Qué tipo de diseño es el que va a utilizar el investigador? Pues hombre, por reducción al asunto vamos a ver que es un diseño factorial 2x2. ¿Es un diseño de dos muestras independientes? Pues no, evidentemente. ¿Es un diseño de un factor de efectos fijos para muestras independientes? Pues no, evidentemente. Es un diseño de factorial 2x2. Voy a hacer una observación sobre el diseño factorial 2x2, un poco relacionado con la PEC de este año, ¿no? Porque hay veces que uno se puede llevar a confusión, sobre todo cuando los factores no son del mismo tamaño, cuando los niveles de un factor no son del mismo tamaño. En este caso, fijaros que lo primero que tendría que construir es la matriz de datos en la cual en columnas lo que yo voy a poner es cada condición. Por ejemplo, A sub 1, B sub 1, pues aquí pondría las puntuaciones correspondientes a los 15 individuos que siguen el primer estilo de liderazgo, que no me acuerdo cuál era el nombre, y que son hombres. Aquí pondría en la segunda columna los que siguen el primer estilo de liderazgo, primer valor del factor A, y que son mujeres. Y posteriormente, a partir de estos valores, pues yo construyo esta matriz, que sería la matriz A por B, en la cual en las filas se colocan los niveles del segundo factor y en columnas los niveles del primer factor. Por lo tanto, en este caso, como veis, es una matriz 2x2. Pero ¿qué ocurriría si el primer factor tuviese tres niveles? Fijaros que aquí habría tres columnas. Y si el segundo factor tuviese dos niveles, aquí habría dos filas. Y fijaros que en este caso el diseño sería factorial, ¿cómo? ¿2x3 o 3x2? Pues hombre, uno si piensa rápido y dice, bueno, A tiene tres niveles, pues sería 3x2, pero no, es 2x3. Porque en el mundo de las matrices, para dimensionarlas, para identificar su dimensión, primero se leen las filas y después las columnas. Cuidado con eso, ¿eh? Vale. ¿Cuántas hipótesis se formularían en este diseño? Pues bueno, sabéis que cuando las muestras son, cuando estamos con dos factores, pues hay que llevar a cabo, en realidad, tres contrastes. El primer contraste es que el primer factor sea significativo, es decir, que influya en el resultado correspondiente de la variable dependiente, en este caso, el estilo de liderazgo. Habría que hacer después otro contraste para evaluar si el segundo factor es también o no significativo, es decir, si el sexo influye también. Y el tercero que hay que llevar a cabo, no se nos olvide, es si hay o no interacción entre los dos factores. Siempre que tengo un diseño en el cual hay dos factores con muestras independientes, como podéis ver en la página 14, hay que calcular tres Fs, como veis. Con lo cual habría que llevar a cabo en este caso tres hipótesis. Es más, ahí están las tres hipótesis. En relación con el estilo de liderazgo, factor A, pues la hipótesis alternativa, siempre desde la perspectiva del investigador en la tabla NOVA, es que es significativo, es decir, que la media para los que siguen el estilo transformacional es diferente que para los que siguen el liderazgo autocrático. La nula, pues la contraria. En relación con el género, pues lo mismo. La hipótesis del investigador es que la media de los que son hombres es distinta que para los que son mujeres. Hipótesis nula que son iguales. Y en relación con la interacción, pues la hipótesis alternativa es que sí hay interacción, la alternativa que no la hay. Bien, tendríamos que llevar a cabo entonces tres contrastes, como veis, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Si deseo dar respuesta a esa pregunta,
¿El estilo de liderazgo influye en la satisfacción laboral de los empleados? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál de esas tres opciones sería la hipótesis nula? Bueno, pues ahí tengo las tres opciones, ¿no? Si yo quisiese evaluar si el estilo de liderazgo influye en la satisfacción laboral, me tendría que fijar en el primero de los contrastes. Y en el primero de los contrastes, fijaros que la hipótesis nula es que la media de lo que se consigue con el estilo transformacional es la misma que con el estilo autocrático. Tened cuidado que aquí está en negrita la A y no es correcta. La respuesta correcta sería la C. El estadístico de contraste que se obtiene para el análisis de la influencia del género, estamos ahora con el género, sobre las satisfacciones 47,3. ¿Qué tengo que hacer, evidentemente? Pues construir la tabla nova. Entonces, bueno, aquí aparecen arriba los datos que yo he rescatado y esos datos que yo he rescatado son los que he ubicado en la primera columna de la tabla nova. Recordad que en este caso hay cuatro fuentes de variación. La primera es la correspondiente al primer factor, al segundo factor, a la interacción y aquí sería la del error, que el error digamos que es la interacción que hay entre los sujetos condicionados a la posición o situación experimental en la que se hallen. Las sumas de cuadrados, pues las copio de ahí. 10, 38, esta no me la dicen, 45 y la total que es 314. En todos los supuestos de la ANOVA hay un principio y es que la fuente de variación total, la suma de cuadrados totales correspondiente a todas las fuentes de variación, se obtienen sumando las correspondientes a cada una de ellas. De esa forma manera es muy fácil de deducir cuánto vale la suma de cuadrados correspondiente a la interacción entre A y B, A por B. Pues muy fácil, haciendo la cuenta sería 314 menos 10 menos 38 y menos 45 y eso queda 221. Cuanto a los grados de libertad son bastante fáciles de rellenar la columna. Aquí sería A-1, donde A minúscula es el número de niveles del primer factor, que eran 2, por tanto aquí pongo 1. Aquí exactamente igual sería B-1. Y aquí, siguiendo la fórmula del formulario, valga la redundancia, este número lo obtengo multiplicando los dos de arriba, es decir, es A-1 por B-1, 1 por 1, que es 1. Y este que me falta aquí, lo tendría multiplicando A por B, entre paréntesis, N-1. Tengo que tener claro que en este caso la n es el número de individuos que hay en cada una de las situaciones, ¿vale? Que era 15, por lo tanto me queda 56. La total sería 59. Para calcular la media cuadrática de cada fuente de variación, pues es dividir suma de cuadrados entre grados de libertad. Y por último, para calcular el valor correspondiente al estadístico de cada uno de los tres contrastes, ya hemos dicho antes que había tres contrastes, divido siempre la media cuadrática de ese factor, cuyo estadístico vaya a calcular, entre la correspondiente 0,8036 sería al error, a la intra en este caso. Si hacéis la operación, estos serían los tres valores que yo obtengo. Y ya tengo ahí la tabla nova. Recupero la pregunta que me hacían, en la 13, me preguntaban que cuál era el estadístico del contraste para analizar o para evaluar la influencia del género sobre la satisfacción laboral. Aquí lo he puesto para no confundirnos, el A era el estilo de liderazgo, la B era el género y la interacción. Para el género, como veis, el estadístico del contraste era 47,28. Redondeando a un decimal, pues la respuesta correcta, como veis, sería la A. 14. A partir de los resultados obtenidos, ¿existen diferencias significativas en la satisfacción de los empleados con un líder autocrático o transformacional en función del género del líder? Es decir, la pregunta más digerida es si este 12,44 es significativo o no. Es decir, si hay diferencias entre los que siguen un estilo de liderazgo de cada uno de los dos niveles. Pues eso es lo que me preguntan. Vale. Para ello, lo que tengo que fijarme... Ah, no, perdón. Medio de pregunta. Lo que me preguntan en la 14 es un problema de leer rápido, ¿eh? Lo que me preguntan es si hay diferencias significativas en la satisfacción dentro de los empleados que siguen cada uno de los tipos de liderazgo en función del género. Es decir, si el género influye o no en el otro. Es decir, si hay interacción. Eso es lo que me están preguntando. Y fijaros que en este caso la F vale 275,01. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que sí. A ver, 275,01, fijaros que me caería, imagínate una F, me caería a la derecha, pero a la derecha ya llegando al mar, llegando a Valencia. Vale. La respuesta correcta no, porque F igual a 12,5. F no vale 12,5, con lo cual no va a ser. Sí, porque el nivel crítico es mayor que el nivel de significación. Hombre,
yo lo veo evidente, pero aún así, pues he calculado, he visto lo que ocurre, o sea, he visto que es evidente. Para ello, lo que he hecho es irme hacia la F correspondiente a los grados de libertad, que sería F1,56, y he sido lo más exigente que he podido ser, 0,99, que sabéis que es el nivel de probabilidad más grande que vienen en las tablas. El valor correspondiente queda 7,07. ¿Qué me podéis decir? Pues que fijaros que si con 7,07 la probabilidad que queda por encima es 0,01, la que queda por encima de 275,01, que sería, esto no está a escala, esto tendría que estar muchísimo más lejos, se me sale de la hoja. Pues la P evidentemente va a ser más pequeña que 0,01. Por lo tanto, la respuesta correcta evidentemente sería la A. 15. El nivel crítico P para tomar una decisión sobre la hipótesis relacionada con el estilo de liderazgo, cuyo estadístico de contraste, fijaros que era 12,44, ¿cuál sería? Bueno, pues algo parecido. Hombre, 12,44, fijaros que ya no cae tan allí, también tampoco está a escala. 12,44, si aquí estaría el 0, pues estaría más o menos por aquí. Pero también, y por el mismo razonamiento que antes hemos seguido, la P sería más pequeña que 0,01, porque el valor que se corresponde con 0,01 sería 7,07. Por lo tanto, la respuesta correcta pues también sería la A. 16. Si se encuentran diferencias significativas en la disatisfacción laboral debidas al estilo de liderazgo, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues hombre, lo que aparece ahí de realizar contrastes a posteriori con los coeficientes 1, -1, 0 y 0, que eso sonará y os suena, espero, porque lo hemos hecho muchas veces, al coeficiente de SF, eso se hace solamente con ANOVA de un factor con muestras independientes. Cuando hay dos factores, lo único que se hace es, cuando la interacción es significativa, el análisis de la interacción por efectos simples, como podéis ver en la página 15, ¿vale? Con lo cual no se requieren contrastes a posteriori en un diseño factorial 2x2. ¿Vale? Vale. Con independencia de los resultados cuantitativos obtenidos, ¿cuál de las siguientes gráficas indicaría que no sería significativa la interacción entre el género y el estilo de liderazgo? Ya lo he contado también otra vez, lo de las gráficas estas que aparecen aquí. Es muy fácil. Es decir, que no hay, hombre, si tú ves que las gráficas se cortan, evidentemente que es evidente que hay interrelación, ¿vale? Hay interacción. Imagínate que aquí eh, este punto estuviese por aquí arriba, pues la interpretación está claro, que dentro de los autocráticos las mujeres están por encima de los hombres y dentro de los que siguen el estilo transformacional es al revés. Evidentemente que hay interacción, ¿no? Aquí, imagínate que este punto estuviese también por debajo, pues sobre la interpretación sería también sencilla. Dentro de los que siguen un estilo autocrático, las mujeres estarían por encima de los hombres y del transformacional al revés, ¿no? Pero lo que tienes que tener claro es que a veces no se cortan, pero si continuando tienden a conectarse, pues yo veo que hay interacción. Por ejemplo, en la primera diapositiva, pues yo en la primera diapositiva veo que dentro de los que siguen un estilo autocrático, la diferencia entre hombres y mujeres es muy pequeña. Pero cuando me voy a un estilo transformacional, la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande. En conclusión, hay mayor diferencia entre ambos estilos dependiendo del sexo, con lo cual está claro que en esta viñeta hay interacción. En esta, pues también hay interacción, más incluso que en esta. Cuando se sigue un estilo autocrático, fijaros que los hombres tienen una puntuación mucho más baja que las mujeres, pero cuando el estilo es transformacional, fijaros que son prácticamente iguales. A poco que yo continuase, esto tendría a acortarse. Y en la C, fijaros que es cuando prácticamente veo que no hay diferencias. ¿Vale? Para los que siguen un estilo autocrático, las mujeres están por encima de los hombres y para los que siguen un estilo transformacional también. Y además esta diferencia es prácticamente igual. Conclusión, y lo que te tienes que aprender es, de una manera rápida, no hay interacción cuando las líneas son paralelas. Imagínate que hubiese más de un nivel, esto podría hacer así. Pues imagínate que hace así, así, y aquí que haga así y así, tendría que hacer lo mismo. En ese caso es cuando no hay diferencias. Conclusión, pues la respuesta correcta sería la C. En el caso de la C, no habría interacción entre el género y el estilo de liderazgo. 18.
¿Qué es lo que se tiene que cumplir en cualquier análisis de la varianza? Pues la C. En cualquier análisis de la varianza, ya lo hemos dicho antes, es precisamente lo que antes he utilizado para deducir cuánto valía la suma de cuadrados de A por B. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de las diferentes fuentes de variación. ¿Mm? El factor o los factores deben ser siempre de naturaleza cuantitativa, pues evidentemente que no es verdad. De hecho, en este problema, sin ir más lejos, hay uno de los factores, como es por ejemplo el sexo, que no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Eh? Y en cuanto al B, la media cuadrática total, la media cuadrática total es igual a la suma de las medias cuadráticas, pues eso no es verdad. ¿Vale? Es más, la media cuadrática total ni se calcula. Situación 3. Bueno, en la situación 3 nos hablan del craving, que es el deseo intenso por consumir un tipo de droga que ya se ha comido previamente. Os sonará esto porque ya hemos hablado de ello. Y en este problema, lo que nos centramos fundamentalmente es en medir, estoy ya en la parte de aquí del final, por resumir, hay que leérselo despacio, la intensidad del craving, Y, en función de dos variables. La X1, que son los conflictos interpersonales, y la X2 es el autocontrol. Y en principio, lo que voy a tratar de evaluar o lo que voy a tratar de medir es si el craving depende o no de esas dos variables, bien por separado o bien de forma conjunta. ¿Vale? Bueno, me dan ahí, creo que me daban la correlación. Sí, la correlación entre el craving y el autocontrol vale menos 0,65. ¿Vale? Eso significa, ahí aprovechamos para recordar, que fijaros que es negativo, y eso significa que cuanto mayor es el autocontrol, menor es el deseo, el craving. Tiene sentido, ¿eh? Cuanto mayor es el autocontrol, menor es el craving. Relación inversa. Eso lo sé porque el coeficiente de correlación es negativo. Vale. La pregunta 19 me dice que cuál es el estadístico del contraste y el nivel crítico para comprobar la significación de la relación entre el craving y el autocontrol. ¿Vale? Tened cuidado que solamente es entre el craving y el autocontrol. Y el autocontrol, no lo olvidéis que era la segunda variable, x2, lo pone aquí, ¿eh? Conflictos interpersonales x1, autocontrol x2. Pues exclusivamente yo trato de ver o trato de evaluar la significación entre el craving y el autocontrol. Muy bien. Si me voy a la página 16 del cuestionario, porque tengo que tener claro que en el momento en el que yo me centro en la relación entre una variable y otra sola, estoy ya centrándome en una variable, solamente en una variable, no de dos, porque estoy eliminando otra. En la página 19, para calcular el valor del estadístico, página 16, perdón, para calcular el estadístico del contraste, pues está en la fórmula. Tengo todo lo que necesito. RXY, que es el coeficiente de correlación lineal, precisamente que me daban, como veis, entre el craving y el autocontrol. Pues eso valía menos 0,65. Por la raíz de 8. La raíz de 8, fijaros que eran 10, ¿lo veis? 10 adictos a la cocaína. Por lo tanto, n-2 sería 8. Y abajo aparece el coeficiente de alienación, 1 menos r cuadrado xy, 1 menos 0,65 al cuadrado, raíz cuadrada. Si hacéis la cuenta, eso queda menos 2,419. Redondeando a dos decimales, pues sería la B. ¿Vale? Como veis, no hay duda de que es la B. Perfecto. Pregunta 20. Sabiendo que los conflictos interpersonales interpersonales, en este caso sería x1, explican el 30% de la varianza o de la variabilidad de las respuestas correspondientes al craving, ¿cuánto vale el coeficiente de correlación lineal sin tener en cuenta el signo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener claro? Pues lo que tengo que tener claro o lo que tengo que saber es que el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que es expresada por la variable independiente es el coeficiente de determinación r cuadrado. Eso es lo que tengo que saber. Por lo tanto, en este caso lo que me están diciendo es que r cuadrado es igual a 0,30. Muy bien. Si r cuadrado es igual a 0,30, ¿cuánto valdría el coeficiente de correlación lineal? Pues sería más menos, porque recordad que los números positivos tienen dos raíces cuadradas. Por ejemplo, si me dijesen que el coeficiente de correlación lineal valiese 4, no es mentira, no te dicen eso, es imposible que valga 4, porque un porcentaje no puede ser 4, la R podría valer 2 o podría valer menos 2. Pero me dicen que no tengo que tener en cuenta el signo. Por lo tanto,
el coeficiente de correlación lineal entre la variable de los conflictos interpersonales, que es x sub 1, y la y, pues sería la raíz cuadrada de 0,30, que es 0,55477. La respuesta correcta sería la C. 21. La pendiente de la ecuación o recta de regresión para pronosticar la intensidad del claving exclusivamente a partir de las puntuaciones del autocontrol, es decir, volvemos a la x sub 2 como variable predictora, es, vale, pues tengo que calcular ahora cuál sería la recta de regresión. A ver, la recta de regresión para estimar una variable en función de otra sería pues la que aparece ahí. Si me voy a la página 15 del formulario, ahí viene cuál sería la pendiente de la recta de regresión, esta que aparece aquí, y tengo todos los ingredientes para calcularlos. Sería menos 0,65, que es lo que vale el coeficiente de correlación lineal, por 1,1, que es lo que vale la desviación típica, como podéis ver aquí, de la variable dependiente, de la y, entre 1,88, que es lo que vale la desviación típica de la variable x2, que es la que estoy utilizando en este caso. Y si hacéis la cuenta, eso queda menos 0,38, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. El 22, para una persona que obtuvo 9 puntos en el cuestionario de autocontrol, cuya media es de 7 puntos, ¿cuál sería aproximadamente su puntuación diferencial pronosticada? Vale. Por lo que me dicen es que una persona obtuvo 9 puntos en autocontrol, la media es 7, ¿y cuál sería la puntuación pronosticada, pero diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que obtener la ecuación o la recta, que es decir lo mismo de regresión, para estimar el Krabin y a partir del autocontrol x sub 2, pero en puntuaciones diferenciales. Si me voy a la página 15 del formulario, veré que cuando utilizo puntuaciones diferenciales, la pendiente es la pendiente es la misma y la ordenada en el origen o el intercepto desaparece, vale 0. Por lo tanto, en este caso, la ecuación de la recta de regresión sería y' igual a menos 0,38 que antes obtuve multiplicado por x. Fácil. Si la x mayúscula, siempre las mayúsculas hacen mención a las puntuaciones directas, si la x mayúscula vale 9, ¿cuál sería el valor correspondiente a la puntuación diferencial? Porque me dice que el sujeto ha obtenido 9 puntos, ¿no? Pero la puntuación diferencial, como la media es 7, fijaros que aquí se ve abajo, sería 2. La puntuación diferencial en minúscula, que es como se ponen las puntuaciones diferenciales, sería 9 menos 7 igual a 2. Por lo tanto, lo que yo obtendría como predicción utilizando esta recta sería menos 0,38 multiplicado por 2. Y ese es el manejo o utilidad de la recta o ecuación de regresión. A partir de valores de la x, yo puedo obtener o estimar valores de la y. En este caso, valores del Krabin. Me queda en este caso que el valor del Krabin correspondiente sería pues menos 0,76, por lo que la respuesta correcta sería pues la B. 23. Si quisiéramos conocer la correlación entre el Krabin y el autocontrol, eliminando de esta influencia de los la influencia de los conflictos personales, ¿qué deberíamos calcular? Pues el coeficiente de correlación semiparcial, es una pregunta teórica. Precisamente el coeficiente de correlación semiparcial lo que hace es estudiar la correlación entre la variable dependiente, en este caso la y, y la otra variable independiente, eliminando el influjo de esa. Esa es la definición del coeficiente de correlación semiparcial. ¿Qué supuestos deben cumplir las puntuaciones del análisis de regresión y la ANOVA para que sus inferencias sean válidas? Pues las mismas: independencia, normalidad y homocedasticidad. La A. Y el 25, en el análisis de regresión múltiple aplicado a esta situación, el coeficiente de determinación, ¿de qué nos informaría? Pues bueno, tengo que tener claro que cuando hago una regresión simple o una regresión utilizando una variable, lo hemos dicho antes, el coeficiente de determinación, R cuadrado, pues de lo que me informa es del porcentaje o parte de la variabilidad de la variable dependiente que es explicada con la variable independiente. Cuando yo hago una correlación a partir de dos variables, que me tendría que ir ya a la página 17,
el coeficiente de determinación múltiple, r cuadrado i punto 12, como podéis ver, lo que me explica es el porcentaje de variabilidad de la variable dependiente, en este caso del Krabin, que es explicado por las dos variables independientes. Y precisamente entonces, pues la respuesta correcta sería la C. Y hasta aquí, pues, viene el examen, que espero que os haya sido útil y voy a parar mi grabación. Adiós.